pues usualmente negociamos cuando vemos que la oferta ganadora, es decir, la menor oferta que cumple, ese monto de la oferta, pues aún está por encima del presupuesto. Entonces, con ese licitante, pues tomamos un mecanismo de negociación de tal manera de tener la posibilidad de que reduzca el monto ofertado. Eso, el mecanismo de las compras bajo la ley de contrataciones está totalmente prohibido, no es permitido. El otro tema es la evaluación que hacemos sobre los precios de mercado antes de adjudicar. Es decir, nosotros antes de adjudicar y de tener todo el detalle de los montos de las ofertas que recomendamos, pues nos fijamos que esa oferta esté dentro de los valores del mercado. ¿Y cómo calculamos los valores del mercado? Pues fácilmente a través de precios históricos. En el Estado este proceso se da generalmente cuando se determina el valor diferencial. Algunos problemas que nosotros hemos detectado a lo largo de 20 años actuando en el Perú, pues algunos están detallados ahí. Especificaciones técnicas sesgadas. ¿Qué significa eso? A veces por desconocimiento, alguna entidad simplemente copia las especificaciones tal cual sin darse cuenta que se está limitando a una marca en especial. El otro problema que son los retrasos en los procesos de licitación, debido sobre todo a las determinaciones de los licitantes, y generalmente hay la percepción en el Estado que no siempre se obtiene la mejor relación entre la calidad y precio. Como ya hablan mis compañeros asesores, pues por lo general el Estado se compra pues lo más barato, sacrificando muchas veces la calidad. ¿Cómo es que UNOPS, qué soluciones hace o propone UNOPS para estos problemas? Pues algunos son bastante evidentes. En el caso de las especificaciones técnicas, pues nosotros lo que buscamos es definir unas especificaciones que permitan un proceso competitivo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa un proceso competitivo? En nuestro caso es por lo menos obtener 3 ofertas. Si vamos a adquirir un televisor, pues tenemos que diseñar unas especificaciones que no nos restrinjan, por ejemplo, a LG o a Sony, sino que cumpla LG, Sony, Samsung. Eso que parece tan simple es bastante complejo. En el tema de la mejor relación calidad-precio, pues los procesos de adjudicación de UNOPS se basan en elegir la mejor oferta, la oferta del mejor valor por el dinero. Es decir, la menor oferta económica, pero que cumple técnicamente lo que yo estoy pidiendo, lo que yo requiero. Y en el tema de los retrasos es lo que les hablaba. En el tema de los retrasos en la proceso de selección, bajo la normatividad de UNOPS, pues este problema no se da simplemente porque los reclamos no paralizan el proceso, como les comentaba antes, ¿no? Algunos casos ha intervenido UNOPS, aparte de lo que comentaba Fernando. No sé si han tenido la oportunidad de estar en Lima, en la estación central, pero les cuento que la estación central fue una obra licitada a través del sistema de UNOPS. Fue un encargo de MAPE, la empresa municipal de peaje, una obra de más de 20 millones de dólares, un proceso de licitación bastante complejo, en el cual participaron las más grandes empresas constructoras del país y del extranjero consorciadas. Y bueno, fue un proceso bastante exitoso porque desde el punto de vista de la competencia participaron un sinnúmero de empresas y bueno, la obra está ahí, la pueden disfrutar. Un segundo caso es uno más próximo a ustedes, que es la adquisición de un sistema de cámaras de videovigilancia para la ciudad de Piura. Este es un proyecto bastante cercano, tan cercano que recién se ha implementado hace un par de meses, y es un caso bastante sui generis. La Municipalidad de Piura pidió UNOPS con la intención de comprar cámaras y no tenía más idea que simplemente cámaras. Lo que hizo UNOPS fue partir de cero. Definió unas especificaciones técnicas, definió qué tipo de cámara es lo más adecuado para la ciudad de Piura, definió las ubicaciones de las cámaras, definió todo el contexto del proyecto, licitó el proyecto. Lo que sucedió, pues, es que si van a Piura, pues ya pueden ver las cámaras.
Se licitaron 53 cámaras de seguridad más el centro de control. El resultado concreto es que en la licitación se logró un proceso competitivo. Participaron 3 de las más grandes empresas del sector y esto originó un ahorro concreto para el municipio de Piura de un 23% con respecto a su presupuesto. Es decir, el sistema le costó 23% menos de lo que la municipalidad había previsto. Y finalmente, esto es un caso bastante mediático que sucedió más o menos en, me parece, 2008, entre 2007 y 2008. Fue la adquisición de más de 1000 patrulleros para la Policía Nacional. Hubo un primer intento sin mayor éxito por parte del Estado por comprar los patrulleros y ante un panorama político, digamos, un tanto tumultuoso, el gobierno de aquella época decidió acudir al PNUD. El PNUD es nuestra agencia hermana de Naciones Unidas y a través del PNUD, el PNUD acudió a nosotros para la compra de más de 1000 patrulleros. Yo diría que buena parte de los patrulleros que actualmente están en la ciudad del Perú fueron adquiridos por UNOPS. ¿Y cómo lo hicimos? Pues lo hicimos a través de una licitación internacional. Definimos unas especificaciones técnicas competitivas que podían ser cumplidas por más de una marca, algo bastante sencillo de decir, pero que es un proceso bastante complejo. Licitamos en forma internacional, permitimos la participación de la Contraloría como un veedor. En 6 semanas adquirimos los patrulleros. Lo que no se pudo hacer bajo la normatividad del Estado se pudo lograr a través de UNOPS. Y como ven, fue un proceso bastante exitoso, ¿no? El ahorro promedio, si no mal recuerdo, en esta compra para el Estado fue del 20% más o menos, y participaron las más grandes marcas. Participó representante de Nissan, participó Toyota, participó Mitsubishi. ¿Qué otras compras hemos hecho en el Perú? Pues bastantes, porque del Perú desde 1992 hemos comprado casi 2.000 millones de dólares, una cifra bastante importante, y hemos comprado bienes, obras y servicios. Y en bienes hemos comprado, como les decía, de todo, desde computadoras para la emisión interior hace muy poquito, mobiliario relacionada, de radio para la Policía de Turismo. En obras también hemos hecho de todo, el circuito de las aguas para la Municipalidad de Lima, la avenida Néstor Gambetta hace 2 años, que es esta avenida que conecta el Callao con el puerto, fue un proceso bastante grande, unos 300 millones de soles, hospitales para salud que comentaba Fernando. Hemos apoyado los estadios para el IPE, para la Copa América. En servicios, pues hemos hecho infinidad de servicios de consultoría para EMAPE, servicios de supervisión de obras para el Regional de la Libertad, etc. Y a nivel de Latinoamérica, pues los resultados son aún mayores, ¿no? No les voy a pegar todos, pero en principio hemos construido casi 4.500 kilómetros de carreteras, hemos comprado casi 7.500 equipos médicos y hemos comprado 930 millones de medicamentos. Eso en Latinoamérica. Y finalmente, ¿qué cosa ofrecemos a una entidad del Estado? Pues básicamente 3 cosas. Experiencia. Estamos en el Perú desde el 92 y hemos comprado 2.000 millones de dólares. Y ofrecemos transparencia. Gracias al convenio que tenemos con el OCE, que también se hablaba más temprano, todos nuestros procesos son registrados en esta página web de contrataciones públicas. Y ahorros. En promedio, nuestros índices de ahorros, siempre ahorros relacionados con lo que yo adjudico versus el presupuesto, están en el orden del 15%. ¿Y con quiénes trabajamos? ¿Quiénes son nuestros asociados en el Perú? Pues hay de todo, están desde gobiernos locales, municipalidades, gobiernos regionales, entidades del gobierno central y entidades también de Naciones Unidas, ¿no? Entre ellas, dentro del gobierno regional está obviamente el gobierno regional de la Libertad. Eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.
Señor Fernando Cotrín, nuestro agradecimiento por su brillante exposición. La Universidad Antenor Orrego y la Facultad de Ciencias Económicas le otorga este diploma de honor. Señor Humberto Gore, muchas gracias por su gran exposición. La universidad le otorga este diploma de honor en mérito a él. Un fuerte aplauso para nuestros expositores. No se olviden, los invitamos para el día de mañana las exposiciones por parte de Richard Martin y Genaro Matute. El día de mañana a las 9, hora exacta, por favor. Muchas gracias por su presencia. Entonces los esperamos el día de mañana a las 9 en punto. Damas y caballeros, muy buenos días. Iniciamos esta segunda jornada del Foro Nacional Inversión Pública y Compras Estatales, Retos y Oportunidades de la Gestión Pública, que organiza la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Privada de Antenor Orrego y en alianza estratégica también con el Instituto Cambio y Desarrollo, que lidera el doctor Luis Alba Castro.
En esta oportunidad, permítame presentar y saludar en la mesa de honor al expositor de esta mañana. Nos estamos refiriendo al doctor Richard Martín Tirado, ex viceministro de Defensa, profesor universitario en Derecho Público en las universidades Católica de Lima, ESAN y San Marcos. Además, también se desempeñó como secretario general del Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Justicia, y ex miembro del directorio de Indecopi. En esta oportunidad vamos a escuchar su disertación denominada Los desafíos y respuestas de la gestión pública en las compras estatales en el Perú. Estudios de casos. Entonces recibamos con fuerte el aplauso al doctor Richard Martín Tirado. Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. En primer lugar, quisiera agradecer la gentil invitación que nos han formulado los organizadores del evento. Estoy doblemente agradecido porque primero estar en esta casa de estudios es bastante reconfortante ver cómo ha desarrollado la labor, las tareas educativas de Trujillo, pero en segundo y no menos importante lugar porque soy trujillano y siempre es grato regresar al lugar donde uno ha nacido. Mi presentación, entiendo, está en PowerPoint, seguramente ahorita la pondrán a su disposición. Plantea un escenario quizás distinto al formulado el día de ayer por el doctor Ricardo Salazar. El doctor Salazar tuvo bien enfatizar las características, las bondades, las perspectivas de uno de los regímenes de contratación que tiene el Estado, que es el régimen de contratación basado en la asignación previa de recursos públicos por parte del Estado a proveedores. Yo voy a, permítanme la licencia, antes de entrar de lleno a las modificaciones que nos plantea la nueva ley de contrataciones del Estado, plantear un escenario previo, pero igual importante, ubicarlos en el contexto de todas las modalidades que tiene un ciudadano común y corriente para contratar con el Estado. Y a partir de ello quisiera, quizás con ustedes, plantearme la ruptura de algunos paradigmas que existen respecto a la contratación estatal. El primer paradigma que yo quisiera de alguna manera cuestionar, y lo digo con todo respeto, pero me parece importante, es que se piense que la contratación pública en el Perú comienza y termina con el régimen de la ley de contrataciones del Estado. Creo que ese paradigma, siendo importante, no revela la magnitud de opciones, la magnitud de alternativas que puede tener el Estado en su dimensión contractual. Y lo digo porque de un tiempo a esta parte, y lo digo siempre con respeto, se piensa que la contratación pública empieza y termina en la ley de contrataciones del Estado. Sin embargo, cuando un inversionista viene a nuestro país, lo primero que se pregunta es qué alternativas o qué instrumentos tiene el Estado peruano para ser un foro atractivo para los inversionistas. Y en ese escenario, la alternativa de contratar a través de ley de contrataciones del Estado, si me permite la referencia, es una de las tantas alternativas que se tiene. En un escenario de globalización, en un escenario donde las economías cada vez se integran de formas mucho más dinámicas, hay que tener el contexto bastante amplio para decirle a un inversionista, señores, usted tiene esta vía de la ley de contrataciones, pero tiene otras tantas que también puede explorar o mirar. La vía de la ley de contrataciones es una vía, yo le llamo, segura, es una vía expeditiva, pero parte de una premisa que no siempre se cumple o se verifica en la realidad. ¿Cuál es? La existencia previa de recursos públicos para la ejecución de un proyecto, para la prestación de un servicio. El riesgo que existe en materia de financiamiento en una operación sometida a ley de contrataciones es mínimo. ¿Por qué? Porque hay una regla de oro en materia de contrataciones del Estado. ¿Cuál es?
que para que pueda existir legalidad en un procedimiento de selección que después culmine con la celebración de un contrato de servicios o la ejecución de una obra pública, la condición previa sine qua non, ¿cuál es? Que exista previa asignación de recursos. Estos recursos se incorporen en el plan anual de contrataciones, se instrumentalice a través del SEACE y se proceda definitivamente a la selección y ulterior celebración y ejecución del contrato en el marco de ley de contrataciones del Estado. Entonces, el principal riesgo que hoy preocupa a las economías, ¿cuál es? El riesgo del financiamiento. Es un riesgo que cuando se contrata con el Estado está totalmente acotado. ¿Por qué? Porque ese riesgo está de alguna manera definido ex ante al momento de plantearse un procedimiento de selección regulado por ley de contrataciones del Estado. Sin embargo, la premisa es que no siempre se cuenta con recursos suficientes para asumir un proceso de contratación, y las necesidades con las que el Estado en sus diversas dimensiones, nacional, regional, local, nos llevan siempre a plantearnos escenarios alternativos donde la premisa básica es: no se cuenta con recursos, no se contará de repente con recursos. Entonces ahí el escenario se vuelve un poco más activo. ¿Por qué? Porque hay que tener claro los instrumentos alternativos con los que cuenta un Estado para fomentar escenarios de inversión. Y en ese contexto yo quiero ser muy claro: hay otras alternativas. Cuando un inversionista entonces viene a hacer la pregunta: ¿qué se puede hacer en Perú y con qué riesgos y financiamiento se puede asumir un proyecto en el Perú? Se le puede decir más o menos lo siguiente: si el proyecto tiene asignación presupuestal previa, si cuenta con los recursos suficientes por el Estado peruano y el Estado se ha comprometido a la ejecución de ese proyecto, lo ha incorporado, repito, en un plan de contrataciones, está incorporado a todas las reglas establecidas para los procedimientos de selección, vaya usted por ley de contrataciones del Estado. Sin embargo, el otro escenario también resulta interesante. ¿Qué pasa cuando el Estado, no teniendo recursos, tiene proyectos, tiene planes, tiene prevista la ejecución de determinadas tareas, pero le falta quizás lo principal, el financiamiento? Entonces ahí surge otro mecanismo: proyectos que son instrumentalizados a través de iniciativas públicas. La iniciativa pública la desarrolla el Estado, pero no necesariamente el Estado va a sacar dinero de su bolsillo para ejecutar esa tarea o proyecto. Pues ahí tenemos el esquema alternativo de las concesiones, por ejemplo, para obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, que tienen en el Perú cerca de 8 regímenes legales que poca gente conoce, así como hay un régimen general de concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, regulado por el TUO 059 y 96 PCM y su norma reglamentaria, el 060-96 PCM del año 96. También tenemos sucesivos regímenes legales en materia de concesiones para obras públicas y servicios públicos. Los gobiernos regionales tienen normativa propia, por ejemplo, al amparo de la Ley de Base de Descentralización y al amparo de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, tienen en el marco de sus competencias exclusivas compartidas y delegadas, tienen una serie de atribuciones en materia de concesiones. Los gobiernos locales tienen un régimen dual, por ejemplo, en materia de concesiones. El régimen previsto inicialmente en la Ley Orgánica de Municipalidades, pero también alternativamente esto se está desarrollando en ciudades ejes, capitales, por ejemplo, de lo que todavía constituyen departamentos o equivalentes gobiernos regionales. Por ejemplo, en el caso de las denominadas ordenanzas municipales, que regulan regímenes especiales de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos como un instrumento complementario a las propias competencias establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero también tenemos concesiones reguladas por leyes especiales, donde se puede permitir aprovechar, por ejemplo, el patrimonio de determinadas instituciones. La Ley 26805, por ejemplo, Ley de Concesiones para Obras y Servicios en materia de beneficencias públicas. Las 105 y quizás más ahora beneficencias públicas del país tienen, por ejemplo, un ingente patrimonio inmobiliario que tiene una ley especial que le puede permitir entregar en concesión su patrimonio inmobiliario, por ejemplo. También tenemos normas especiales en materia de concesiones de turismo, como el régimen especial que existe para el Cusco, regímenes especiales, por ejemplo, en concesiones arqueológicas, y así sucesivamente, sin dejar de mencionar
los regímenes sectorializados en materia de concesiones que tenemos, por ejemplo, en materia de energía, en materia de telecomunicaciones, en materia de agricultura, en el caso de las concesiones forestales, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un segundo instrumento normativo muy amplio, que es el régimen de las concesiones. Y el régimen de la concesión administrativa es un régimen que funciona sobre la base de iniciativas públicas. ¿Qué quiere decir que funcione sobre la base de iniciativas públicas? Que el Estado es el que identifica el proyecto y el que lo somete a particulares bajo dos modalidades especiales: licitación pública especial y concurso de proyectos integrales. No es mi objeto desarrollar una ponencia sobre este tema, pero quisiera dejarlo planteado simplemente. Concesiones, entonces, bajo dos modalidades. Modalidad, repito, licitación pública especial, bajo la modalidad de concurso de proyectos integrales, donde básicamente la diferencia entre uno y otro modelo está en la consistencia del expediente técnico, en la consistencia del expediente definitivo. En el concurso de proyectos integrales hay un margen que se le deja al proponente, al sector, al ofertante del proyecto, para que él regule, de acuerdo a su propio perfil, a su propia característica, a su propia experiencia, un contenido propio del expediente técnico. En cambio, en la licitación pública especial, todo el expediente técnico está a nivel de detalle asumido por el propio Estado en su condición de futuro concedente del proyecto. Esta es la segunda modalidad, entonces, iniciativa pública planteada por el propio Estado. Pero ocurre que muchas veces el Estado no tiene proyectos o se le agota el banco de proyectos, como pasa en otros países. Pues también existe una modalidad especial de inversión en el Perú que se llama la iniciativa privada. En la iniciativa privada, a diferencia de lo que ocurre en la concesión, el proponente del proyecto no resulta ser el Estado. El proponente del proyecto resulta ser el propio particular. Entonces, un particular arma un proyecto sobre la base de su creatividad, de sus habilidades particulares que pudiera tener, y se lo presenta al Estado. Se lo presenta al Estado con un esquema que deberíamos perfeccionar en el sentido de proteger aún más estas iniciativas que provienen de agentes económicos privados, para que estas no se diluyen o sean capturados a veces por el mismo Estado y se pierdan. Estas iniciativas son privadas, se presentan como proyectos al Estado, y el Estado, bajo una serie de mecanismos de presentación y declaración de interés, las califica y las protege. Esta iniciativa privada, con la reforma introducida por el decreto legislativo 1012, que regula el régimen de APPs e iniciativas privadas, permiten, por ejemplo, la posibilidad de que en un plazo de ley terceros se interesen en ese proyecto y concurran con el proponente de la iniciativa, o simplemente, pasado el plazo que fuera de 90 días, queda solo en el trámite del proyecto de la iniciativa privada un particular, el que propuso la iniciativa. ¿Qué efectos prácticos puede tener esta iniciativa privada? Que la iniciativa privada puede darse con competencia o sin competencia. Si pasó el periodo de la declaratoria de interés de la iniciativa privada, el único proponente del proyecto que va a continuar en el mismo es el que efectivamente elaboró el proyecto. Entonces se le va a adjudicar un proyecto a aquel que propuso efectivamente